23ª parte. Perfil profético del tiempo del fin según Daniel. Daniel en el foso de los leones. Continuamos en nuestra meditación sobre el escenario profético del tiempo del fin, en donde estamos sumando a las profecías ya emitidas la profecía de Daniel. Y con esta profecía vamos a ir completando el cierre de este gran escenario de los cumplimientos proféticos dados en la palabra de Dios para los tiempos finales, los cuales ya están a la puerta. Siempre es necesario recordar que aunque los mismos han tenido cumplimientos parciales, no obstante, los tales esperan un cumplimiento total y específico para su efectividad total. Para esto siempre contamos con la guía del Espíritu Santo en la administración y ministración de esta palabra de gracia, en la cual podemos regocijarnos, podemos expresar, Maranatha, el Señor viene en breve. Y como nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Así continuamos con la presentación de la profecía de Daniel en el escenario profético del tiempo del fin, y dentro del perfil del ministerio del profeta en los tiempos de los gentiles y en la anticipación de la conclusión de la primera división de esta sorprendente profecía, seguimos desarrollando el capítulo 6, donde estamos meditando sobre Daniel en el foso de los leones. En la emisión pasada hemos contemplado la devoción de Daniel hacia Dios y cómo sus enemigos se llenaron de celos a causa del prestigio otorgado del rey hacia Daniel. Y es entonces que empezaron a cavilar y se sucedieron los eventos en donde conspiraron contra él. No hay ningún indicio de que las cosas fueran un secreto para él y no sabía lo que había pasado en la ley, pero no podía ceder en cualquier término. Su camino estaba trazado absolutamente fuera de él y no podía apartarse de dicho trillado seguimiento en el que había caminado desde su juventud por nada ni por nadie. Por lo tanto, aunque él sabía que todo estaba firmado, sellado y establecido, fuera de su alcance como el poder del hombre, estaba preocupado porque la inflexible ley de los medos y los persas exigía que ninguna rodilla de hombre se doble ante cualquier dios por 30 días. Sin embargo, él se fue a su habitación y no hizo ningún cambio en sus devociones diarias. No hubo ostentación desplegada ni audacia del demonio, ni hubo ocultamiento de sus acciones, con sus ventanas abiertas de par en par, como de costumbre bíblica en dirección hacia Jerusalén. Leemos la cita segunda de Crónicas capítulo 6, verso 38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Este es el verso 39. Así vemos la actitud de Daniel, que se arrodilló y se dirigió a Dios. Él no se inmutó ni se amedrentó delante de sus enemigos, aun cuando sabía que no lo haría. No cerró las ventanas y oró en secreto, como muchos dirían que fue la mejor parte del valor. No, por cierto, si alguna vez las ventanas debían estar abiertas hacia Jerusalén, era en ese momento y en esa misma coyuntura de su carrera. Vemos en Daniel a un estadista único. Él necesitaba a Dios más que en cualquier momento, así que él vino inmediatamente hacia él y pidió su protección. Él sabía que solo Dios podría encargarse de él, ya que estos hombres estaban determinados en procurar su caída a como dé lugar. Si ellos fracasaban en este caso, podrían intentar otra cosa. Y fue allí, en ese lugar secreto, aunque sus perturbadores tenían conocimiento de ello, que Daniel se impuso con Dios. Fue allí donde realmente se ha cerrado la boca de los leones. Estaban unidos, atados por la mano de Jehová, desde el momento en que Daniel se arrodilló y oró a su Dios. ¡Oh, maravilloso poder de la fe! La victoria fue ganada cuando la batalla se libró con Daniel en sus rodillas en ese lugar de oración. Darío, el rey, se afligió en gran medida cuando se enteró del lazo con el cual había caído, pero no pudo cambiar el escrito, aunque trabajó hasta el anochecer. Daniel estaba condenado al aparente terrible destino de ser echado en la caverna, el foso de los leones, pero Dios vino sobre esa escena y su profeta no se desalentó. Conocía a su Dios porque ya le había probado. Continuamos la lectura en Daniel capítulo 6, verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.
Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Verso 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Lo que fue este encomio de este hombre de Dios. Incluso ese rey pagano tuvo que admitir que Daniel sirvió a su Dios continuamente. Debe haber sido impresionado y alentado con la fe de este hombre de Dios antes de ser echado en el foso. Pareciera como que él esperara que Daniel sería preservado. Llegó a la conclusión de que Dios no podía dejar tal devoto siervo valiente y fiel, y él fue hallado justo, en relación con el Dios verdadero y viviente a quien Daniel tenía plena confianza. Él no puede dejar a su pueblo en cualquier edad o juicio, prueba alguna, porque Dios es fiel, y no solo fue y será, sino que Él es fiel. Seguimos la lectura, verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Verso 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La alegría de Darío en la maravillosa liberación de Daniel se enfatiza más bien antes que el del profeta mismo, porque el rey había estado muy triste. Se sentía tan miserable que el contraste es aparentemente muy evidente. Daniel, por el contrario, de antemano estaba contento. El resultado fue lo que se esperaba, pero incluso si hubiera sido de otro modo, habría estado lleno de alegría y gozo. La voluntad de Dios era el paraíso para él. Su fe hizo del foso de los leones no solo un lugar seguro para él, sino un santuario, una casa de Dios. Él podría tener una reunión allí con el Señor y ser tan bendecido como si él estuviera en su casa. Dios era su morada. Él sirvió a su Dios continuamente. A Darío se le hizo observar que Daniel tenía fe, que creía en su Dios. En la misma cara de la muerte, y demostró no solo para su propia satisfacción que estaba viviendo para Dios, sino más, hizo a Darío que lo supiera. Verso 24. Y dio orden del rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Verso 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Verso 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La primera cosa sorprendente es el hecho de la retribución infligida a los enemigos de Daniel. Ellos habían buscado su caída, cavado un hoyo para él, y cayeron ellos mismos. Gálatas 6:7. Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias al Señor por la exposición de su palabra, la cual alumbra, y gracias a la misericordia del Altísimo que nos ha concedido hasta aquí este maravilloso manjar de la palabra de Dios para nuestro beneficio espiritual. Por ahora, dejaremos por aquí confiando plenamente en la guía del Espíritu Santo, en la comprensión de la eterna palabra de Dios. El Señor los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén y amén.